Bienvenido a nuestro canal Doni.30 Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Lucy, la ingeniera Lucy, que nos va a expresar un poco de lo que es la experiencia del extranjero en Alemania, desde su propio punto de vista como su propia vivencia. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias, Anthony. Me alegra mucho estar en tu canal. Realmente es un tema de inspiración el que vamos a hablar hoy en día porque son temas importantes tanto para la juventud como para las personas que ya han migrado, han salido fuera de sus países natales y tienen sus experiencias que quizás muchos no cuentan, Anthony, ¿no? Amén, así es. Y vamos a hablar de diferentes temas como lo que es la diferente cultura, la adaptarse, el idioma, en la forma de cómo conseguir un empleo, de cómo piensa el extranjero, cuál es la realidad con la que se choca cuando llega aquí a Alemania, Lucy. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia de cuál es la realidad que se choca el extranjero cuando viene aquí a Alemania? Sí, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? El choque que tú te encuentras, que no es el mismo que tú planeaste en tu país de origen, porque no nomás es que migran a Alemania, migran a muchísimos países, Sudamérica, Centroamérica, Asia, Europa, ¿no? Y muchas veces solamente los hace pensar una fase, Anthony, de que quiero migrar sencillamente y solamente ven dólares o euros. Pero detrás de esto hay un engranaje de tal vez limitaciones. Es como yo lo veo. Hay muchas limitaciones con las que tú nos cuentas al momento de querer hacer una migración. ¿Cómo fue la primera experiencia cuando llegaste aquí? Principalmente, todavía, excúsame, según tengo entendido, ha viajado a diferentes países. Pero la experiencia principal al llegar a Alemania directamente, ¿cómo fue la primera experiencia, la impresión? ¿Cómo esperaba ver el país o cómo Perfecto, viste todo? muy bien. Cuando yo llegué a Alemania, Anthony, fíjate que yo no traje tanto en mi cabeza no me traje tantas megas preguntas de que a lo mejor me vengo a un país donde muchos dicen, quiero ir porque, Dios mío, dicen que es el primer mundo, ¿sabes? Amén, sí. Yo no me enfoqué tanto en que me venía el primer mundo. Yo cuando tomé la decisión de venir a Alemania, me vine por un estado emocional. Es decir, yo me había enamorado de mi pareja, que es alemán, y a mí me trajo, como quien dice, el amor. Amén. Pero hay otras personas que los traen otras condiciones, otras necesidades. Y dependiendo de la necesidad por la que tú migras, es que vas a encontrarte con una cara o buena de la moneda o con una cara difícil. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Hay alguien que dice simplemente está en su país y decide emigrar, sin nadie que lo espere allá, sin amor, sin tener ningún contacto con una persona en alemán en específico, porque yo en mi caso vine pequeño, a mí me trajo mi padrastro alemán y mi madre, pero alguien, el extranjero común, no el extranjero común, perdonándome la palabra, sino el extranjero, el que dice voy para allá y viaja para acá, haciendo un sinnúmero de sacrificios, vendiendo lo que tiene en su país, sacrificando su familia, porque en muchos momentos tienen que irse solos. Y cuando llegan aquí se topan con otro tipo de realidad. ¿Cómo tuve ese punto de vista de cómo la pasarían ellos aquí? ¿Qué realidad esperarían ellos aquí? Perfecto. Has hecho una pregunta bastante importante, pero también amplia para contestar, porque tu pregunta tiene dos esquemas. El esquema o la realidad de aquella persona que quiere emigrar, que viene sin ningún recurso, sin ningún plus, como nosotros le llamamos aquí en Alemania. Tener un plus significa tener algo también que te avale o que sume tus puntos para poder tener mayor éxito. Pero ¿qué pasa con aquella persona, Anthony, que se viene migrando sin esos recursos, si no se preparó, si no estudió un idioma adicional como es el inglés, que te abre todas las puertas? Es por eso que te digo que este tema de la migración y cómo afecta a cada individuo va a ser el motivo por el que tú sales y con qué recursos tú llegas para migrar.
Entendido, amén. Pero diríamos nosotros en el caso tuyo, tú vienes aquí, ya para volver de nuevo atrás al tema, porque eso fue una pregunta que me salió de momento. Sigan a Donny.30 Podcast, que vamos a tener más entretenimiento y más información importante para que ustedes siempre estén al día antes de tomar una decisión. Dios lo bendiga grandemente y siempre, siempre sepan que Dios lo es todo. Lucy, seguimos. Entonces, como te quería volver a preguntar, luego que viene con tu pareja a Alemania, ¿cómo te estabilizas aquí? Bien, en mi caso, yo ya venía segura de que yo llegaba y no tenía que preocuparme de qué iba a pasar con el pago de mi renta del departamento, qué iba a pasar con el pago de mis seguros. ¿Por qué? Porque mi pareja cubría todos estos gastos. Lo único que tú tal vez vienes con muchas preguntas en tu mente es, ¿qué tipo de personas me van a recibir? ¿Con qué tipo de cultura me voy a encontrar? ¿Con qué tipo tal vez de circunstancias que en mi vida imaginé vivir en ese país, donde, aquí en Alemania, donde yo migré y con las que yo no lidié en mi país? Como por ejemplo, Por ejemplo, el primer choque que yo tuve al venir aquí a Alemania con un estatus de casada fue el idioma, la cultura, la comida y algo más básico e importante, el clima. el clima. Un tema muy interesante, aparte del clima, es el idioma. ¿Y cómo, qué tiempo tienes aquí ya? Yo tengo aquí en Alemania 18 años, entro para 19. Para 19, o sea que ya maneja el idioma, ya tiene todo organizado en lo que es una vida estándar ya aquí, o sea, ya sabe cómo moverte, si quiere ir a un lugar, comunicarte con la persona, todo eso ya lo sabe, pero el principio, al principio, antes de saber el idioma, ¿cómo te podías comunicar al salir sola a la ciudad, enfrentarte a esa sociedad que no te entienden? Porque cuando uno no habla el idioma, ellos no lo entienden a uno. Entonces la Correcto. sociedad no te entiende para ir al supermercado, buscar un empleo, ir de un lugar A a un lugar B, también hay que informarse. ¿Cómo fue ese proceso? Muy bien. Tú te refieres en cuanto a la integración, ¿no? De cuál es la integración que nos permita un idioma, comunicarnos y hacer cosas que como cualquier persona tiene que hacer en este país. En todo caso, el idioma fue una barrera mega grande para mí, porque yo solamente manejaba un 70% o 60% de inglés, pero yo no manejaba ningún porcentaje de alemán. Ujú. Cuando yo llegué, mi comunicación con mi esposo era 100% un poquito en portugués y un poquito en inglés. O sea, mitad y mitad, 50-50. Para poder yo comunicarme con el mundo exterior, lo primero que tú haces, que es una de las reglas que Alemania impone, es que te mandan a una escuela, a pesar que tú tengas tu esposo o tengas tu esposa, te manda y te paga y te financia la escuela del alemán, para que tú puedas hablar un alemán básico, que para ellos es importante en aquel tiempo hasta el A2. Estamos hablando de 18 años hacia atrás. Hoy en día los reglamentos del país cambiaron, porque para poder migrar aquí a Alemania ya tienes que venir hablando mínimo el A2, nivel A2. Dato importante, dato muy importante. La calidad de vida aquí en Alemania. ¿Qué te parece la calidad de vida en comparación a tu país natal? ¿Nos puedes contar un poco de tu país natal, de la cultura, cómo se maneja el clima, qué temperatura promedio tenemos allá y cómo estabas allá desarrollada, estabilizada ya en el país antes de emigrar aquí para luego irnos a lo que es la calidad de vida entre los países? Bien, Gracias. la diferencia del cambio de país fue brutal, porque imagínate gozar o de tener un privilegio de un clima que prácticamente son las 24 horas tibio, caliente. Yo vengo del Ecuador, de Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos un clima que lo máximo cruza 32 grados, lo máximo. Obviamente viene con un color de piel más morenito, más tostadito, un color muy bonito. Y en ese momento, cuando tú haces el cambio del clima, yo, por ejemplo, llegué en el mes de junio. Prácticamente
casi empezando o ya empezando el verano, justamente empezando el verano. Y obviamente cuando yo me di cuenta que empecé a sentir ciertos calores un poco extraños, que no los sentía en mi país, porque mi país es húmedo y aquí el calor es muy seco. Entonces el calor, por ende, es más fuerte y te azota un poco más. Incluso te sientes, aparte de que te sofocas, te secas, porque la piel también se seca en el calor. Ahora, el cambio, obviamente, brutal porque no solamente es el clima, el cambio, el sol o el frío, sino también es en tu entorno con qué personas vas a compartir. Porque en tu país tú sales y te saludas con el vecino, con el de la tienda, con la gente que vende en el mercado. Los autos te hacen bulla, es un caos y como que te acostumbras a ese bullicio. Pero cuando yo llegué a Alemania, aparte del clima, también empecé a sentir un cambio un poco extraño que pensé que era mental, que tenía algún problema, porque dejé de escuchar ruidos. Y me sentía como extraña. Yo decía, qué extraño, yo voy en el auto, como que algo te hace falta, ¿sabes? Y de repente piensas que ellos son los anormales, pero en realidad es que comienzas a hacer la transformación de la mariposa. Primero es el gusano horrible y después es la mariposa que se convierte en una mariposa hermosa, pero hay una transición para que sea hermosa. Obviamente que la migración tiene las dos caras. No todo es lo que creemos que vamos a tener y a obtener y a ganar, pero también lo que vamos a perder. Wow, las dos caras de la migración. Como llego a entender en lo que ya nos estaba diciendo ahora mismo Lucy, es un caos, pero es un caos precioso, hermoso. Eso es lo que nos representa a nosotros, los latinos y los sudamericanos, en toda parte del mundo como vamos. Y sabemos que la calidad de vida allá es diferente a la de aquí, pero depende a lo que se entienda con calidad de vida. ¿Nos puede decir algo sobre la calidad de vida en el Ecuador y la calidad de vida aquí en Alemania? ¿Cómo se mediría? Bien, hay dos factores, calidad de vida en cuanto al sistema económico de lo que se maneja aquí, finanzas. Estamos hablando de la parte de finanzas, económico, un sueldo básico que tú ganas, cómo tienes que repartir tu dinero, porque aquí en Alemania no es como en nuestros países, que tú pagas un mínimo porcentaje y pagas tus impuestos. Aquí en Alemania en realidad no. En realidad te ganas un pastel completo, pero del pastel tienes que partir la mitad porque la mitad le pertenece al gobierno. Amén, así mismo es, pero entre la calidad de vida ya en el sueldo, allá, ¿cómo se maneja eso del sueldo en el Ecuador? Aquí ya, como ella nos ha explicado ahora mismo, que también estoy totalmente de acuerdo con lo que Lucy nos ha dicho, aquí la mitad del pastel usted no la va a ver. Dios me lo siga bendiciendo por ese lado. ¿Cómo es en el Ecuador? Bien, en el Ecuador la calidad de vida, la diferencia, ¿no? Es lo que me estás diciendo, la diferencia entre la calidad de vida de aquí y de mi país. Bien. Sí, porque son dos temas muy importantes que me gustaría tratar contigo, porque sé que tú fluyes mucho en esas áreas, y el tema de la calidad de vida allá y aquí, como la salud mental allá y aquí, porque los dos tienen su pro y su contra, Ujú, lo vivimos día a día. exacto. Entonces, empezando por lo que es la calidad de vida, que sería ya la seguridad social, Ujú. en la que uno tiene salvaguardado su techo, comida, casa, seguro de vida o si se enferma y todo eso, como es el contra que yo veo de este país, que es la salud mental. Entonces, empezaremos por este tema, que es la calidad de vida, y luego saltaremos a lo que es la salud mental. Ujú. Bien, en cuanto a la calidad de vida, lo voy a partir en dos, porque también, asimismo como tienes una calidad de vida económica, seguro, en cuanto a al que no encuentras ese margen alto de delincuencia, de terrorismo, de inseguridad, ¿sabes? Pero también el venirte a migrar a Alemania, personalmente te lo digo yo, también me trajo daños colaterales en cuanto a mi salud mental. Porque
En tu país, tu calidad de vida la vives de acuerdo a la cuna donde naces. Tú naces en una cuna donde estás acostumbrado, o sea que tengas un estatus económico bueno o no muy bueno, pero estás dentro de tu cuna. Te arropas con tu gente, te arropas con las circunstancias y las situaciones que el país y tu gobierno te presentan. Mas, sin embargo, no quiere decir que aunque estés en tu país un poquito más holgado, no quiere decir que no vivas situaciones de necesidad como nuestros compatriotas que están en este momento tratando de con una papa sobrevivir, porque la situación económica de nuestros países sudamericanos lamentablemente es caótica en todos los terrenos, tanto social, delincuencial, gubernamental y nuestra juventud que está siendo afectada, Anthony. Ahora, esa es la parte mía, la que me pertenecía a mí cuando yo vivía en mi país. Que se paga, claro, que pagas un porcentaje de tus impuestos, que de repente el SRI, que son los impuestos a la renta, en mi país, no sé si en tu país es lo mismo, los impuestos a la renta te tomas un tiempo, tal vez los puedes pagar de forma holgada. Hay muchas personas que a lo mejor no se pueden permitir el lujo de no pagar los impuestos a la renta, pero tienen una vida tranquila, a pesar de. Digo esto porque Alemania es la otra cara de la moneda. Aquí en Alemania tú podrás tener un sueldo mensual, como le decimos, una tortita completa, pero de esa tortita vas a partirlo a la mitad porque la mitad se te la lleva el gobierno. Y la otra mitad, estoy hablando de los impuestos, que aquí le llaman el Steuer. La otra mitad tú tienes que dividirla para pagar tu casa o apartamento. Depende si es que tú alquilas o tú tienes que pagar una casa que te has comprado. Tienes que pagar tu seguro de auto, porque aquí en Alemania no es un lujo tener un auto, es una necesidad, porque con el auto tú te mueves a tu trabajo. Tienes que pagar, como decía, tus gastos básicos, la luz, el teléfono y los gastos básicos pues que en toda casa se generan. Tal vez hay muchas personas que no pueden lavar en su casa porque viven con 2, 3 personas o viven dentro de una familia que les alquilan un cuarto y tienen que verse obligados a salir a lavar afuera. Entonces, tu sueldo y tu dinero se va dividiendo. Y entonces, si tú eres un papá de familia que dejaste tu núcleo familiar por venir a tener una mejor perspectiva de vida en Alemania, de esa mitad de la torta todavía sacar un pedazo más para poder enviar a tu familia. Y de repente no es que has dejado tus hijos, pero has dejado a tu madre, has dejado a tus hermanos, porque tú eras el pilar y el sustento importante de tu casa. Entonces, no importa, pero tienes tus responsabilidades con quien tú tienes que compartir lo que tú te has ganado. Y lo poquito que te queda será para que tú tengas que gastarlo en tu comida y en el transporte, porque hay que comprarse una tarjeta mensual si no tienes auto. Y si tienes auto, pagar tu gasolina, que ahorita, hoy en día, en el 2020 costaba la gasolina súper 1.34, me acuerdo tanto, cuando el 12 de marzo del 2020 costaba 1.34 la súper. Hoy en día estamos pagando 1.76 la gasolina súper, pero justamente que no es un tema que nos corresponde hablar ahora, pero tuvo que ver mucho el asunto de la pandemia y la guerra que vino de Ucrania con Rusia. No, y ahora mismo hasta económica está, pues yo llegué a pagar a 2 € y pico, no me acuerdo hace poco, menos de 6 meses, y son temas muy importantes de la inflación también, como nosotros en verdad con ese sueldo tenemos que sobrevivir, sí, sobre clase media alta, pero lo necesitamos para vivir aquí, porque a veces entiendo yo que en nuestro país a veces piensan, él vive o ella vive en Alemania, él está haciéndose rico. Él me puede mandar dinero, mándame 50, mándame 100. Nosotros no vivimos mal, porque no podemos tapar la realidad, lo que es la realidad. No. Pero tampoco no es que nos sobre para poder, si nos sobra para unas vacaciones, para irlo a ver a ustedes.
Familia bella, querida y preciosa, sigan a Donny.30 en el podcast. Donny.30 podcast. Tenemos a Lucy hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Hoy en el podcast tenemos a Lucy y seguimos luego de la pausa con el tema salud mental en Alemania. Lucy, ¿qué tal te parece la salud mental aquí en Alemania? Ya que tiene una trayectoria de 18 años aquí, como también tuviste la trayectoria en tu país, que a comparación de los países nuestros, es prácticamente lo mismo porque somos toditos latinos, hispanohablantes, Sudamérica y el Caribe. ¿Cómo te parece ese tema de la salud mental en Alemania? Mira, la migración, Anthony, en cuanto a la salud mental, ¿cómo te afecta después de vivir X años en un país? Te va a afectar y bastante, porque demográficamente nosotros no estamos en nuestros países. Nosotros vinimos a otro país, es decir, otro mundo. No nacimos acá. Entonces, mudarte a otro país es volver a nacer. Pero resulta ser que tú despiertas ya grande. Pero tienes que cambiar todo. Cómo moverte, cómo caminar, cómo hablar, cómo conversar, cómo oír, porque no cada cosa es igual. Cómo tomar la acción de alguien que para ti, como somos latinos, y ellos tienen la tendencia, los europeos y alemanes tienen la tendencia a pensar, no sé si todos los europeos, pero en su mayoría de alemanes, se tiende a pensar que ellos son más racionales y nosotros somos más emocionales, que no es mentira, en cierto modo es verdad. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta y en grande, porque debemos de dejar de comportarnos tan emocionalmente si mueves una mano muy arriba o la mueves muy rápido o hablas un poco más rápido a comparación de ellos, algo tienes. Padeces de algún problema. ¿Se siente incómodo para ellos que se muevan la mano mucho como nosotros en Latinoamérica? Normalmente yo tiendo mucho a mover la mano Sí. cuando hablo. A veces me he fijado en el trabajo que dicen, ay, mira, él se ve como agresivo, yo no sé por qué él Sí, mueve la mano cuando habla. Y exacto. digo yo, no, pero que yo simplemente estoy hablando porque yo hablo en la mayoría de veces con la mano, como lo hacemos los Los latinos latinos. y los sudamericanos, ¿no? Todos. Entonces, una pregunta, Lucía, tratándose del tema de la salud mental, los primeros años, porque yo he conocido muchos latinos aquí, que el primer año que vienen se meten en depresión, cuando ese tema nunca se había escuchado en sus países, porque el tema de depresión, cuando ese tema lo llegué a conocer aquí. Entonces, los primeros años, cuando alguien llega aquí a Alemania, o el primer año, ¿cómo fue tu primer año al llegar a Alemania fuera del entorno de tu hogar? Porque en el entorno de tu hogar ya tienes tu pareja, todo es muy diferente, pero ya el mundo afuera, ¿cómo fue esa situación? Mira, a mí, mi situación es un caso que tendríamos que hacer un video adicional a esto, porque a mí, yo tengo una situación bastante diferente a la tuya y a la del camarógrafo. Cada uno tiene una vida que se desarrolla de forma muy diferente. Por ejemplo, yo, cuando llegué aquí a Alemania, vine con la intención de continuar mi posgrado, porque yo ya vine con 2 carreras universitarias de mi país. Me las gané con el sudor de mi frente, estudiando 12 años en la universidad de mi país. Y resulta ser que cuando yo llego aquí a Alemania, mi esposo quiere un hijo, pero yo no traía el plan de los hijos. Pero claro, tú piensas en ese momento, ok, la familia, como está solito acá, tú dices, no, sí, vamos a necesitar porque nos sentimos solos. Entonces tomo la opción de hacer el plan para tener mi hijo. Yo ya traía una carrera de auditoría y una carrera de ingeniería comercial. Entonces, sumado a que tú sales embarazada, yo salí embarazada, hay que esperar el año o los 2 años de la lactación, tenía que esperarme casi cerca de 4 años porque el niño entra a los 4 años al kindergarten. Pero ¿qué pasa con una situación como la mía? Que a lo mejor no todos la viven, pero muchos a lo mejor se identifican conmigo. Mi hijo nace con autismo y resulta ser
que yo sí veía que mi hijo tenía problemas desde que él tenía 7 meses. Intención de trabajar, voy a buscar trabajo, me dan el trabajo en el aeropuerto, trabajé para Cóndor y me dijeron, vas aquí a hacer un practicum de 5 meses, pero nosotros nos queremos quedar contigo. Solamente es para que los 5 meses vayas aprendiendo el idioma, porque yo no amarraba el idioma. A mí me tomó como 5 añitos ya empezar a balbucear rápido, porque te toma tu tiempo, tienes que estudiar, aquí no es fácil. Entonces, yo entro a trabajar a la compañía y cuando ya me iban a dar el contrato, yo le dije a mi jefa que necesitaba menos horas para trabajar porque me habían justamente en ese tiempo dado el diagnóstico de mi hijo que tenía autismo. Yo no vivo aquí con nadie, solamente yo. Entonces me dice mi jefa, no puedo, aquí tienes que trabajar sábado, domingo, lunes a viernes. Y no te puedo hacer a ti así como un horario especial para que cuides tu niño. En todo caso, quédate en tu casa y cuando tu niño ya tenga más estabilidad en cuanto a la escuela, tú te ameldas con nosotros y nosotros te damos el trabajo. Hoy en día nunca logré posicionarme en un área de trabajo porque decidí dejar mis intereses personales y emocionales. Tal vez me pude haber nuevamente casado porque en la situación de mi hijo rompió mi matrimonio. No es fácil. Entonces, imagínate tú que traje tantas ilusiones y en el camino, a medida que las cosas van, a medida que tú vas abriendo cada puerta de cada situación, te vas encontrando con otra realidad y te vas dando cuenta como las puertas a mí se me iban cerrando. Entonces, tomé la decisión de ser más mamá que de ser mujer y que a lo mejor de seguir creciendo como un profesional. ¿Qué hice yo? Cogí mis títulos, los metí en un cajón, oré a Dios y dije, Señor, empiezo y tomo un camino nuevo y tengo que dejar y abandonar mi carrera y mis proyectos y mis sueños porque decido a cuidar a mi hijo al 100%. Porque aquí en Alemania no es como en tus países que le pagas un sueldito básico a una persona para que te ayude a cuidar tu hijo, o le pagas a tu abuelita, o le das ahí por ahí algo a tu hermano o a tu hermana que te cuide a tu hijo, que te eche una manito. Aquí no, porque aquí no existe eso de que te cuiden tus hijos, tus abuelitos, ni siquiera tus vecinos te lo van a cuidar. En mi caso, yo trunqué mi carrera, trunqué mis sueños, mis proyectos y me he dedicado al 100% a cuidar a mi hijo, que de hecho no voy a tener una renta como cualquier persona que viene a este país a ganar puntos y a reunir puntos para tomar una renta futuro. Pues a mí no, a mí me pasó todo lo contrario. La caja del seguro de mi hijo, del seguro social, prácticamente es quien a mí me ha sumado unos puntos, el rente ejercicio, lo que le llaman aquí, que es cuando tú te jubilas, son ellos los que a mí me han dado unos puntos básicos para que yo tenga algo para poderme sostener de aquí hasta cuando a mí me lleguen los 67 años. Como te decía, pues entonces encarpeté o guardé en un cajón todas las oportunidades los recursos con los que yo vine a este país con mi carrera que fue avalada aquí en Alemania, fueron avalados mis títulos, tengo los permisos y los fueros para trabajar. Pero resulta ser que por mi hijo Lucas yo no pude continuar y desarrollar y alcanzar los objetivos con los que yo vine. ¿Tuvo el sistema que ver algo en eso de que no pudieras seguir adelante con tu carrera? Por supuesto, Anthony. Fíjate tú que vivimos en un país del primer mundo donde Alemania protege mucho al niño. Entonces aquí tú no te puedes dar el gusto de dejar a tu hijo botado, encerrado en la casa como muchos padres latinos dejan a sus hijitos con condición de discapacidad o normales, tienen que dejarlos encerrados con un candado porque se van a trabajar y ellos tienen que vérselas cómo hacen hasta que el papá y la mamá lleguen. Aquí no, aquí el sistema sí funciona bien claramente y cuidadosamente y meticulosamente cuidando los derechos de tus hijos. Aquí Alemania le da una parte económica que te garantiza tu tranquilidad, que te da el espacio para que cuides a tu hijo y que no tienes que arriesgar o salir a hacer como otras mamás en Sudamérica, Latinoamérica, que salen a lavar ropa para otras personas, a vender papas en la calle, a muchas que tienen que hacer cosas que no le agradan a Dios
por la necesidad, Alemania te cubre y te da la tranquilidad. Pero eso sí, pagas un precio caro, porque el sentirte que no pudiste integrarte, al menos como un profesional como yo no me pude integrar, Anthony. Entonces a mí eso me iba cobrando factura y cada año que pasaba tenía la esperanza que un día yo iba a trabajar. Pero cada vez que intentaba trabajar en la entrevista se me truncaban mis ilusiones porque me preguntaban cuántas horas puedes trabajar. Tantas, no, te queremos full time, 8 horas completas. Yo no podía trabajar 8 horas completas. Que llevártelo contigo a tus termines con el médico, porque tú no lo puedes dejar solo en la casa a tu niño, y mucho menos con una discapacidad, porque te cae encima el Jugendamt y la policía. Se te llevan a tu hijo para ponerlo a buen recaudo. Aquí no te puedes dar esos lujos. ¿Cómo me afectó a mí la parte mental? Obvio, te entristece. Tú piensas que tú miras a otros triunfar en el área que se prepararon, a otros latinos a lo mejor triunfar en el área que se prepararon, o a lo mejor trabajando no en el área que se prepararon, pero por lo menos están activos en un trabajo. Tú lo ves a ellos, pero ¿qué pasa contigo? ¿Te quedaste atrás? ¿Por qué? Por tener que cuidar a tu hijo, por ser más mamá que profesional. Amén, amén. Bueno, yo reflexionando aquí en todo lo que he escuchado, que me has dicho, de mi parte te doy un respeto, un gran respeto, porque no todo decide abandonar su propia vida, su propia profesión, para dedicarse a lo que es su familia. Y eso es digno de respeto y de admiración, Lucy. Entonces seguimos hablando de lo que es el tema mental, Sí. cómo te afecta todo eso, porque viendo el lado positivo y el negativo, hay que ser una madre, porque no todo el mundo es madre. Todas tienen hijos, todos tenemos hijos, pero no todo el mundo es madre y padre, para poder decir, he hecho esto aquí al lado para cuidar mi familia. Mi respeto por ese lado, y te sigo preguntando, ya para cerrar este tema, y luego en la segunda parte vamos a seguir ampliando otros temas. ¿Cómo afecta eso el núcleo familiar? Por ejemplo, le digo núcleo familiar porque a través del núcleo familiar has abandonado tus sueños, has abandonado tu carrera, has abandonado tu país y te ha como integrado a esta cultura por 18 años, que ya diría yo que tengo 20 y pico años por aquí. Ya yo me siento que vivo aquí, voy y visito mi casa allá cuando voy. ¿Cómo te ha afectado eso mentalmente en el pasado, diría? Porque ya después de 18 años ya tiene todas esas áreas controladas. Es una Lucy estable la que vemos hoy, como yo también después de 20 años, porque conocemos el sistema, ya sabemos nadar en estas aguas. Pero al principio, ¿cómo te afectó mentalmente? Me afectó demasiado, porque cuando ya no, había que hacer cambios para poder cuidar la salud mental mía y de mi hijo, tuve que hacer un cambio principal que era tener que divorciarme. Porque el carácter, no todos los caracteres, pero en su mayoría de los alemanes, de los hombres alemanes, es bastante fuerte. Aquí ellos no te pegan, te dan de comer a lo mejor, pero eso sí, aquí muchos hombres gritan, alzan la voz. Y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, para mí fue un choque enorme porque a lo mejor te alzan la voz y ellos creen que no te están afectando, pero sí te afecta. Entonces yo, por cuidar la parte de mi hijo, a pesar que te digo, el papá de mi hijo es un excelente papá, un excelente ser humano, pero como hombre tiene lo suyo, como ser humano tiene lo suyo. Entonces, la segregación social que yo sufrí aquí cuando tuve a mi hijo fue una cosa que a mí me caló profundamente. Hoy en día puedo decírtelo sin lágrimas en mis ojos. La oración a mí me fortaleció, porque yo toda mi vida busqué de Dios en este país. Hay muchas personas, muchos latinos que migran a sus países, que migran de sus países para venirse fuera y venirse a Europa a otro país y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque están más preocupados porque el tiempo, porque hay que pagar, porque aquí no te preocupa que tú digas una mentira y que Dios te vaya a castigar. Aquí no preocupa eso. Aquí preocupa que te llegue al briefcasting, como le llaman aquí el post, donde te llegan las cartas. Aquí más les duele una carta del gobierno poniéndote una multa que el temor a Dios. Amén. Entonces,
ellos me aseguraron, me dieron la tranquilidad de que yo me quede en un lugar donde yo cuide a mi hijo Lucas. Entonces, vuelvo y te lo repito, yo ya tomé otro estado, pero me vine sola. Fíjate que aquí no está mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos. Una llamada no te completa la felicidad. A ti lo que te ayuda y lo que te hace fuerte es la parte física, el abrazo. Aquí estoy, no te preocupes, estamos juntos. Yo no tenía, si tú vives en tu país, tienes a tu tío, a tu hermano que te van a visitar y te ayudan, se quedan con el niño, tú sales un ratito. Aquí no, aquí yo sola al 100% con Lucas. Entonces veía que yo como persona estaba segregada y estigmatizada porque hay familias que no quieren que tu hijo juegue con sus hijos, caes en una profundidad de tristeza. Yo aquí lloraba todos los días lloraba. Yo caí, a lo mejor sin darme cuenta, caí en muchos estados de depresión, pero yo siempre he pensado que la depresión y todas las enfermedades son mentales, que tú tienes que fortalecer tu mente y saber y decir, yo sé quién soy y de qué barro estoy hecho. A mí no me va a llevar mi circunstancia a una terapia ni a una clínica. Yo sé quién es Dios y yo sé en quién he confiado. Y así esos han sido mis pilares, la oración y la confianza en mí que me han sostenido todavía en este país, amigo. Amén, amén, amén. Qué alegría, así se habla. Eso me motivó a mí inmediatamente. Y para cerrar la primera entrevista con Lucy, la número 1, que vamos a hacer inmediata la número 2, espérenla. Le vamos a dar muchas bendiciones, pero será de la parte de Luz. Sí, miren, yo pienso que para motivarlos, cualquier persona o entorno familiar que les haya llegado nuestra entrevista, nuestras palabras, sencillamente es, nunca tomen una decisión si ustedes no han contado con Dios. Pidan siempre señal, porque Él es el único que les va a dar esa llave del sí o del no. Amén. Y recuerda seguir a Doni.30 Podcast para que vea más y puedas informarte antes de tomar cualquier decisión. Dios le bendiga. En nuestra próxima pregunta, Lucy, también me gustaría preguntarte cómo es el tema de lo que es el idioma, la burocracia y la cultura aquí en Alemania. ¿Cómo se manejaría eso para una persona que venga nuevo aquí? Bastante difícil y bastante complicado hoy en día. Anteriormente Alemania, cuando llegabas, sea casado o seas que llegabas por cuestiones de trabajo, porque te daban un contrato o porque tenías que hacer un pensum de intercambio de universidad o estudios, el Estado te paga, te financia para que vayas a estudiar una escuela el idioma. Pero ¿qué pasa? Las reglas de Alemania cambiaron y muchísimo, porque ya no es como antes. Ahora te exigen, si tú estás intentando venir casado o por cualquier situación que te tenga que traer contrato de trabajo, pensum académico, intercambio colegial, universitario, lo que sea, tienes que venirte con un mínimo de A2, hablando alemán. ¿Y qué es el A2 para que se puedan entender, para que ellos puedan entender? ¿Qué nivel Claro, es entre una escala del 1 al 10, donde digamos que el 10 sería el alemán nativo? ok. La escala del A2 te piden como mínimo un 30 o 40% como recurso, lo básico que se tendría que hablar. Buenos días, ayúdeme a hacer este papel, cómo te vas a integrar al momento de pago en un supermercado, cómo vas a comprar en este caso, cómo vas a pagar, en el caso de que vayas a la clínica, saber llamar de emergencia a la ambulancia, el Krankenwagen, saber cómo se llama la ambulancia, Hilfe, ayúdeme. Entonces, lo básico, cómo te saludas con tu vecino, cuando recibes el post, cuando tienes que comprar por internet, cuando tienes que hablar con el que te está despachando en la puerta el post. Guten Morgen, Guten Abend, si tienes que hacer algún reclamo, cómo tienes que saber utilizar. Y ojo, porque cuando tú estás estudiando el idioma alemán, te quedas impresionado en la forma como tú tienes que tratar aquí en Alemania. No es como en tu país, que es como golpear una piedra con tu zapato. Aquí no, aquí te enseñan, porque muchas personas traen una cultura bastante, ¿cómo te explico? No es porque sean, no, dependiendo el entorno donde te has criado en tu casa, desde el país de donde tú vienes.
de pronto no estás acostumbrado a decir por favor, gracias, de nada. Aquí tienes que obligatoriamente utilizar todos estos términos porque con estos términos de por favor, gracias, buenas tardes, buenas noches, son los que te van a abrir las puertas para que la persona contigo también se porte bien o también te trate bien. Eso es importante acá. Entonces, por eso en el idioma es importantísimo, no nomás aprendes el idioma, sino que también te lo ponen como target dentro de forma disfrazadita. En otras palabras, si usted viene aquí primitivo, venga aquí, se educa con nosotros y usted tiene que hablar así con nosotros. O sea que más que el idioma, que digamos un 30% vendría siendo un 3, también es como una integración incluida en el mismo curso. Exactamente. Hablando ya en el caso de esa integración, ¿cuáles son unos puntos muy importantes para que puedan ver y escuchar y recibir ese ejemplo más importante en Alemania, que una gente pueda como adaptarse a esos puntos para no quedar mal cuando llegue a un lugar? Lo más importante es, hoy en día ya tenemos bastante medios, herramientas tan básicas y tan importantes y es la tecnología. Ya tenemos hoy día teléfonos móviles, androides, todo lo que tú puedes conseguirte para informarte, para libros. Ya hoy día ni siquiera los libros se los vende como pan caliente como antes. Todo ha cambiado y todo lo tienes en tu teléfono. Ya tú puedes encontrar en internet reglas básicas que hasta incluso tú puedes estudiar en internet sin pagar en tu país un curso. Tú puedes buscar por YouTube y tú dices, ok, el alemán, el nivel A, el nivel A1, el nivel A2, el nivel B1, B2, el máximo es el C2, que es cuando ya das el examen final y te entregan un diploma y ahora sí hablas ¿cómo se llama? El alemán muy fluido. Pero yo recomiendo personalmente si vas a migrar a Alemania, prepárate con un alemán no solamente hasta el A2, mucho menos si eres un profesional que ha invertido tiempo y dinero en su carrera y quieres venir o continuar aquí un estudio adicional o hacer un masterado, ven más que con un A2, vente con un C1 mínimo para que te abra la puerta para que puedas entrar y continuar la meta que te has trazado y el objetivo a terminar. Porque muchas veces por la falta de esos recursos o no haberte preparado con antelación un plan de vida para mudarte a otro país, mientras tú logras conseguir y posicionarte en el C1, has perdido y bastante tiempo y has perdido bastantes oportunidades y entonces pasan los años, vas tomando más edad y no es lo mismo entrar con 30 a un área laboral donde puedas ganar bien que entrar con 50. Amén, así mismo es. Pero volviendo a ese tema del C1, A1, A2, para una persona aprender un alemán fluido, un tiempo estimado, porque cada persona es individual, como de qué capacidad tenga, qué coeficiente Claro. intelectual para aprender, pero un estimado, ¿qué tiempo llevaría una persona que solo se enfoque en aprender alemán en ese tiempo para hablar un alemán fluido? El alemán fluido va dependiendo, como tú mismo lo has dicho, porque la mente joven capta más rápido, mucho más la mente de un niño. Si tú te traes a tus niños en una migración, ellos hablan en un año el alemán, no fluido, con palabras técnicas, no porque eso lo van aprendiendo en la escuela y en el colegio acá, pero por lo menos empiezan a mover la lengua, porque los niños aprenden, son una esponja para absorber. En cambio, nosotros llegamos ya con edad. Entonces, si tú llegas aquí a los 35, 40 en adelante, te va a tomar el cerebro. No está tan ágil porque no nomás traes la meta de aprender un idioma, traes la desesperación de conseguir los chavos para enviar a tu familia, para adaptarte en este país, con las paredes que te encuentras en tu trabajo, porque no nomás es que vienes y vas a trabajar con los alemanes, también vienes y vas a trabajar con otras culturas, rusos, polacos, es decir, tú vienes a un país multicultural, donde te encuentras no nomás con los choques de Alemania, con la cultura alemana, te encuentras también con las culturas de tus compañeros de trabajo, que también tienes que ser fuerte mentalmente, porque mucha gente ha tenido que abandonar ese chance de quedarse acá y de seguir creciendo, porque muchos no lo han podido. Es fuerte.
Muy fuerte el tema. Voy a hacerte una pregunta ya para el tema de lo que es la migración e idioma, para luego pedirte qué tú le aconsejarías a tres tipos de personas, tres tipos de viajantes, aventureros o extranjeros, Que y quieren esos tres arriesgar. arriesgarse y que ya están aquí. Por eso te voy a mencionar tres tipos, que un tipo ya que ya ha llegado aquí, tienen menos de un año, no hablan el idioma, se sienten depresivos, se quieren ir. ¿Qué le puedes recomendar a ellos? Una palabra de aliento o qué pueden hacer. También la segunda sería preguntarte a ver qué les recomienda a los que tienen planes de venir aquí, todavía no se han decidido, están indecisos y están buscando esta información para poder tomar una decisión más segura. Y tercero, ¿qué les recomienda el latino establecido aquí? La persona que viene aquí a Alemania, que tiene intención de arriesgar y dejar su vida allá de donde vive, su entorno, sus amigos, su familia, y viene a este país, debe de tener claro que no nomás viene cargando una maleta de recuerdos, de tristezas, de muchas penas que vas dejando, porque también tienes que todavía sumarte a otra maleta de lo que te espera acá. La maleta se te hace más pesada. Y una de las maletas más pesadas, Anthony, es la soledad, como te azota. La soledad te azota tanto que te puede llevar a cometer equivocaciones tras equivocaciones. Esto del idioma, yo siempre he recomendado, he hablado con jóvenes, a mí me encanta hablar con la gente joven que llega. Yo siempre mi recomendación es, cuando llegaste, tengo 3 meses, te voy a dar el consejo que no te va a dar nadie. No salgas a tomar, no salgas a bailar, que ese entretenimiento día y noche durante un año sean tus libros. Cómete los libros, estudia el idioma, no hables con latinos, intégrate con los alemanes, busca, pregunta, así te digan, te griten, acéptalo. Hay personas que no tienen las ganas de responder, que no tienen el tiempo y que piensan a lo mejor que los estás molestando. No importa, ahí aprenderás más que sea decir algo no quiero, o como los alemanes a veces son, tú sabes, que tienen un temperamento que ellos no son como nosotros, tan expresivos en manos y en lengua, pero ellos sí tienen sus actitudes despacio y tranquilos, pero te pueden decir una palabra que te pueden tumbar al piso. Entonces, es decir, moralmente a veces te tumban. Y tienes que estar bien agarrado de quién eres tú, del molde que estás hecho para no dejarte pisotear de ellos, ¿eh? Entonces yo siempre digo, mira, estudia. Si tú trajiste un dinerito, si tú estás trabajando en lo que sea, ahorra, búscate una escuela privada, aparte que la que del gobierno te financia, búscate una escuela aparte privada online. Lee, escuchas noticias, que todos tus oídos se conviertan en una rebobinación de todo lo que tenga que ver con el idioma alemán, porque muchas veces no todo lo que aprendes lo básico. Cuando vas a estudiar el idioma alemán, aprendes cómo utilizar la gramática, pero donde tú aprendes más y las papas queman es afuera, en tu trabajo y en la calle. Allí está el verdadero alemán, ¿sabes? Entonces, de ti va a depender cuál es el entorno. Mi consejo, Anthony, es el entorno con el que tú te vinculas cuando tú llegas. Tú eliges quedarte con latinos tomándote una cerveza en una esquina, perdiendo tu tiempo, de noches de farras, de mujeres, o tú decides en 2 años lograr conseguir hablar bien el alemán y entonces ya ahí con esa base empezar a superarte y pensar, ok, ¿cuáles son los recursos que me acompañan? ¿Tengo mi carrera? ¿No la tengo? Pues hago un Ausbildung. Hago el Ausbildung, empiezo a subir los pininos, comienzo a hacer mis practicum, por aquí me van, más que sea, empiezas limpiando los servicios, pero vas también paralelamente adquiriendo un Ausbildung, algo que te permita empezar a subir alguna meta, algún propósito, porque muchas personas jóvenes, lamentablemente tengo que decirlo, cometen el error de venir y como están jóvenes, no importa perder 5 años, pero 5 años aquí en Alemania cuentan muchísimos. Ahora imagínate tú una persona que ha venido dejando sus hijos y su mujer de 30, 40 años, pierde el doble.
Yo este consejo se lo he dado a muchas personas que lo han puesto en práctica y hoy me han dicho muchas gracias por el consejo, porque en realidad era como tú me lo habías dicho. La otra parte que tú me dices, para los que están pensando venir, esos que están pensando venir, no crean que Alemania, porque tiene euros y tiene edificios como los rascacielos de Norteamérica, no crean que aquí todo es color de rosa. Absolutamente no. Aquí también tú tienes mucho que perder, porque como yo le estaba comentando en el corte con la camarógrafa, estaba conversando y le decía que mudarte a un país es como cuando tú naces en tu país y tú tienes que empezar a escribir tu historia en un libro. Pero al momento de tú migrar a otro país, arrancas esas hojas de tu vida vieja donde vivías y nuevamente vuelvas a escribir otro libro. Son renglones nuevos, son títulos nuevos, son historias que muchas historias te van a hacer más llorar lágrimas de sangre que hacerte feliz por los euros que te estás ganando, porque aquí lo que más te impacta en Alemania o en cualquier país donde tú migres es la soledad. Porque cuando termina el show, cierras las cortinas, no hay nadie ahí atrás tuyo del escenario llorando contigo, porque la única que te abraza al llegar a tu casa es la soledad. Aquí los años nuevos, las navidades, los carnavales, los cumpleaños, todas esas cosas, lamentablemente tienes que arroparte y abrazarte con tus amigos, con tus vecinos y muchas veces personas que tú crees que te van a ayudar a subir escalones, pero mentira, son personas que siendo los mismos latinos traen traumas y lamentablemente caes en el hueco y en vez de salir a flote, te caes con las piedras pesadas con ellos y no puedes salir. Verdadera realidad. Si abre el telón, es una vida. Cierra el telón, es otra vida. Gracias, Lucy, por eso que nos has dicho hoy. Ya para cerrar y concluir con esta entrevista, le quiere dar un mensaje en general a los audiovidentes, audio escucha. Siga Donny.30 podcast, tu canal. Recuerda, Lucy. Querida audiencia de Donny.30, mi único consejo final es siempre, antes de que ustedes tomen la decisión de abandonar su país, no se dejen llevar por la emoción. No se dejen llevar por esos videos que por ahí andan rodando. Qué bonito que gente con sus zapatos nuevos. Sí, que los jaques, que la gente se viste diferente, que son más clásicos. No, no se dejen llevar por eso, porque esa no es la realidad. La realidad es lo que nosotros les estamos contando. Somos personas que vivimos aquí. Yo tengo a lo mejor más años que Donny.30, pero él puede testificar también que ya un poquito está viviendo lo que yo ya viví. Y quizás hay otras más historias peores. Yo conozco unas fatales, unas donde muchas personas ya no quisieron seguir viviendo. Pero eso es un tema que tal vez se los podremos comentar no tan profundamente, sino por arribita, porque son temas muy delicados. Pero el canal de Donny.30 más adelante le va a seguir dando más información. Y otra cosa, ¿quieren ustedes quieren salirse de sus dudas? ¿Tienen preguntas? Escríbanlos abajo del video, sus preguntas en la cajita de preguntas. Pónganos sus preguntas, todo lo que quieren saber, que nosotros estaremos aquí listos y dispuestos y con todo el gusto y el amor de Dios para contárselo. Amén. Activa la campanita, dale al like, dale a me gusta, mándanos saludos, mándanos mensajes. ¿Qué quieres saber? Te informaremos de todo, absolutamente todo lo que quieras saber de aquí en el extranjero, Europa, Alemania. Muchísimas gracias, Lucy, por haber estado con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, gracias a ti.